Hola gente utilinda, en el video de hoy voy a compartir con ustedes mi experiencia al momento de arreglar los problemas que he tenido en mi máquina de tejer. Para comenzar, les quiero agradecer a todas las personas que han hecho un aporte esta última semana al canal. Les recuerdo que a todo el que nos esté mirando puede hacer un aporte desde el link de Mercado Pago que dejo en la descripción de este video. Y bueno, ahora les paso a comentar cuáles son los problemas que he tenido con mi máquina y cómo los he solucionado. El primer problema que tuve fue con las agujas. En un momento yo quería poner las agujas en posición de descanso o en trabajo para poder enhebrarlas y empezar el tejido, y resulta que las agujas solo se iban hacia atrás. Eran como que bailaban en la cama de las agujas. Entonces yo dije, bueno, ¿qué se rompió? Lo primero que hago es desarmar toda la máquina, saqué todas las platinas, le saqué las varillas y encuentro que el resorte de la máquina, es el que está por encima de las agujas, estaba dividido en dos. Yo digo, bueno, ¿cómo hago para solucionarlo? Lo que agarro es ambas partes del resorte y las empecé a enroscar en sí mismas para que justamente se una, y de esa manera sigue siendo un resorte y poder ponerlo en la máquina sin que sean dos partes separadas. Vuelvo a armar la máquina y cuando me fijo sigue haciendo lo mismo. Sigue yéndose para atrás la aguja cuando yo la quiero dejar en una posición predeterminada. Así que bueno, después de un tiempo me di cuenta que el problema estaba en que la varilla, que es la que justamente hace presión para que el resorte ajuste las agujas y las mantenga en su lugar en la cama, estaba floja. ¿Y por qué se afloja la varilla? Es muy simple. Las varillas son justamente las correderas del carro. Por estas dos varillas pasa el carro constantemente y el mismo ir y venir del carro provoca que se vayan aflojando, porque son tornillos con tuerquitas abajo y del mismo movimiento continuo hace que se vayan aflojando, y en un momento me pasó que las agujas quedaban bailando en la máquina. La solución simple fue justamente girar un poco la máquina y volver a ajustar la varilla, más que nada la numérica, que es la que está adelante, y con eso se solucionó el problema. El segundo problema que tuve lo solucioné con esto, un palito de helado, porque resulta que las camas justamente con el tiempo se gastan y el plástico deja de estar tan pegado entre sí. Y por más que uno ponga las varillas y las ajuste, las camas, en lo que uno va pasando el carro de izquierda a derecha, se siguen separando y hacen que justamente alguna que otra aguja se empiece a trabar con el carro y rompa la cama. Entonces, ¿yo cómo solucioné esto? Fácil, con un palito de helado puesto en el extremo de la cama para que trabe el resto de las camas y no tenga un juego de más al momento de tejer. Entonces, el problema se solucionó con un palito de helado. El problema principal era que al separarse las camas en lo que uno va tejiendo, hace que determinadas agujas que están justo en las uniones entre cama y cama, porque si ustedes se fijan, las camas de la máquina son 6 segmentos que uno va encastrando entre sí, después las traba con las varillas y ya está. Cuando se empiezan a aflojar los plásticos, porque se empiezan a gastar entre sí, hace que la distancia entre cama y cama se vaya cortando y llega un punto que queda suelta de uno de los dos extremos de la máquina. Entonces yo lo solucioné con un palito de helado para que deje de tener ese juego. Es tan complicado el tema de que quede un juego entre las camas que acá les muestro cuáles son las consecuencias de que haya un juego entre las camas de nuestra máquina. Acá esta comisura que pueden ver es justamente
lo que se marcó del plástico en el momento que el carro se trabó definitivamente, y cuando le di el golpe para destrabarlo, golpeó tan fuerte la aguja el plástico que lo comió. O sea, y ahora esa cama directamente la tuve que poner en un extremo de la máquina para que poder seguir utilizando la máquina sin tener que estar comprando un repuesto. Así que ya saben, cuando vean que tienen varias agujas sueltas porque la guía que tiene la cama es muy gruesa, fíjense si pueden hacer esto que yo hice de correr todas para un costado y ponerles un palito de lado para que no se muevan en lo que uno va tejiendo y quede todo bien apretado entre lo que son las camas, las agujas. Incluso las platinas se me rompieron varias por esto mismo, porque al estar flojas entre el plástico de las camas se marcaban aún más. Otro problema que tuve es con puntos sueltos en determinadas agujas. Y cuando me fijé bien, lo que estaba provocando ese continuo punto suelto es que la lengüeta de determinada aguja estaba trabada. Esto quiere decir que lo normal es que la aguja quede con la lengüeta un poco abierta. Ven que yo acá puedo pasar justamente mi dedo entre el ganchito y la lengüeta y queda un poco abierta. Eso está bien, eso es lo correcto. Ahora, si la lengüeta está pegada al ganchito y no se abre sola, eso está mal. Y eso lo que provoca es que justamente cuando el carro pasa, la aguja no enganche la hebra de lana y suelte el punto que está en esa aguja. Yo acá les puedo mostrar, tengo esta primera aguja de mi máquina y tiene justamente la lengüeta que se traba. Queda totalmente cerrada y solo si yo le hago para abrir y cerrar, se abre. Pero la toco ahí y se queda pegada al ganchito. Eso es lo que provoca que justamente cuando pasa el carro no se teja el punto y el punto que está en la aguja se suelte. Así que ya saben, si tienen ese problema, fíjense si la lengüeta de determinada aguja se abre bien y no se cierra del todo. Y el último problema que he tenido con mi máquina es cómo identificar cuando las platinas están en condiciones o ya tienen que cambiarlas. Acá pueden ver, yo tengo todas mis platinas divididas en dos. El que está más lleno son las platinas que por suerte están sanas, y el que está más vacío está las platinas más gastadas. Entonces las que están más rotas siempre las pongo, o más marcadas mejor dicho, las pongo en los extremos de la máquina, donde ya casi a veces no uso y solo dejo las sanas en el centro. Acá les muestro justamente cómo es una platina sana. Si se fijan, acá no tiene ningún tipo de comisura en el plástico, es bien recto, no tiene nada marcado. Esa es una platina sana, igual que el ganchito que tiene ahí también está sano. También tienen que fijarse si el resorte está sano, si no se sale o si está torcido, cámbienlo. Pero eso se puede solucionar más fácil. Acá les muestro una platina marcada para que vean la diferencia. Que estén marcadas no es la gran cosa, pero a la larga cuando se marcan demasiado se puede llegar a romper la puntita de la platina y ahí sí ya no sirve. Acá tengo una que está más marcada, ahí se puede ver que justamente tiene como una pequeña comisura, que eso se produce justamente al trabajar la platina, se levanta y se roza con el bigote del carro y eso la va marcando. A más uno las use, más se van a ir marcando, y cuando ya estén muy marcadas empiezan a tirar error de que no enganchan bien el punto y lo sueltan.
Bien, por último les voy a mostrar un par de cosas que tienen que saber del carro para identificar cuando está roto o está sano. Y les cuento las cosas que yo he tenido que arreglarle desde el momento en que la compré a la máquina. Cuando yo la compré, el carro estaba intacto y lo único que tenía mal era este botón de levantamiento de agujas. Lo ideal es que el botón corra fácilmente de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante sin trabarse. Si está trabado, lo que deben hacer es desarmar el carro para volver a engancharlo. Yo acá les voy a mostrar, voy a poner este botón en funcionamiento y el otro lo voy a dejar desactivado para que vean ahora cuando demos vuelta el carro cómo quedan las plaquetas del carro. Fíjense que esta quedó a nivel de la guía y esta está más hundida, que es la que está el botón activado. El botón al estar activado baja esta chapa y aprieta lo que es el picaporte de ese lado. Entonces hace que justamente funcione el botón de levantamiento de agujas. Después, otra cosa que tienen que tener en consideración es que si estas chapitas están duras, tienen que ponerle W40 para justamente aflojarlas y que suban y bajen sin ningún problema. Después tenemos lo que es la perilla de tensión. Por suerte yo nunca la tuve que arreglar, porque si no ahí sí habría que desarmar el carro íntegramente para poder volver a enganchar la perilla con las chapitas que hacen la tensión. Yo acá lo pongo en tensión 10 y les muestro cómo se ven las chapitas del carro en tensión 10. Fíjense, son estas dos y están bien abiertas, lo que hace que justamente la tensión de la lana sea bastante floja. Ahora bien, yo pongo la tensión en 1 y vamos a ver cómo quedan las chapitas. Y fíjense que están casi cerradas y la acá pasa lo mismo. Estas chapitas se pueden apretar y la idea es que bajen y suban sin estar como retenidas o duras. Así que bueno, eso es otra cosa que tienen que tener en consideración del carro para que tenga un correcto funcionamiento. Bien, por último les paso a comentar que si ustedes me quieren hacer un comentario preguntándome por qué no me funciona esto, por qué no me funciona lo otro, les voy a pedir que justamente me escriban y me digan qué es la parte o qué es lo que justamente no les está funcionando. Por lo cual necesito que me digan puntualmente qué es lo que está fallando. Ya sea si es la perilla de tensión, la perilla de selector de agujas, los botones de retroceso, que son estos, los botones de levantamiento de agujas, que son los que están en la manija del carro, si tienen una falla en lo que es el bigote o la guía del carro para que justamente pase la lana, o si bien es con el cuentavueltas. También está lo que es la cama de las agujas, que es esto plástico. También están las varillas, tanto esta que es la numérica como la que está atrás, o bien los pies de las agujas, la cabeza de las agujas, las lengüetas de las agujas, o si tienen algún problema con las platinas. Así que bueno, eso es todo por hoy. Espero que les sirva el video. Recuerden suscribirse al canal, darle like al video y compartir. Nos vemos en el próximo video Utilindo. Les mando un saludo Utilindo.